El trabajo duro supera al talento cuando el talento no trabaja duro. Tim Notke. Hola a todos, bienvenidos a Calling Glass, bienvenidos a vuestro podcast de referencia, bienvenidos al club. Mi nombre es Álvaro, no sé si es vuestro podcast de referencia, pero bueno, al que escucháis de vez en cuando, porque sois mis amigos. Ojalá haya gente que me escuche que no sea amiga mía también. Bueno, hoy vengo a hablar del All-Star. Otra vez, el fin de pasado saqué el podcast sobre los titulares del All-Star. Ya han salido resultados. Ya se sabe quién es el titular, quiénes son los titulares del oeste y del este. Y ahora vengo a hablar de quién deberían ser los suplentes para mí. Entonces, primero comentar los resultados de los votos de los medios de comunicación, de los jugadores y cómo se ha quedado el ranking final. Voy a empezar por esto. En el oeste, ¿quién ha pasado en el frontcourt? Ha entrado Nikola Jokic, LeBron James y Kevin Durant. Aquí no hay novedades. Ambos tres habían quedado en ese orden por el voto del público y así han entrado. Se han quedado fuera, por ejemplo, Wembanyama, que yo creía que debería entrar, y Anthony Davis. En los guards ha entrado el número 1 Shea y como número 2 Curry. Igual el mismo orden en el que le votó la gente. Así que tampoco hay novedad. Con el tema, por ejemplo, de Luka Doncic, que al final ha quedado tercero en el total de votos. Esto no lo dije la semana pasada, pero es verdad que está lesionado desde el partido de Navidad, ya no ha vuelto a jugar. Se supone que esta semana va a volver a jugar, pero bueno, creo que esto le ha afectado mucho en el tema de votación. Ha quedado incluso Kyrie Irving por delante suyo y también Devin Booker, por ejemplo. Y bueno, creo que es debido a esto, que al final está lesionado. Ha jugado aún así unos 20 y tantos partidos y va a volver esta semana y bueno, ya diré, pero en mi opinión sí que debería estar de suplente. Otro jugador que me sorprende también que se haya quedado fuera, pero que ha quedado un poco más bajo de lo que yo esperaba en el ranking de los fans, o sea, el voto del fan, es Anthony Edwards, el jugador de Minnesota, que ha quedado quinto en el voto del fan. Pero me parece curioso porque este jugador es muy atlético y es muy espectacular y con mucho swag, entonces me parecía que la gente seguramente le votaría más. Pero bueno, veremos a ver si le meto yo como suplente. En el este, en el frontcourt ha entrado Giannis Antetokounmpo, Jason Tatum y Karl Anthony Towns. Igual, primero, segundo y tercero del voto de fans, entonces aquí no cambia nada con respecto a las votaciones. Y en los guards, aquí entran Donovan Mitchell de Cleveland y Jalen Brunson. Se cae LaMelo Ball, que había quedado primero en el voto de los fans, y no entra. ¿Por qué no entra? Porque sobre todo por los medios de comunicación. Los medios de comunicación le han votado como séptimo solo de guards del este. Y esto es bastante sorprendente. Hay una desconexión bastante grande entre los fans y, digamos, los medios de comunicación sobre la LaMelo Ball. Esto me ha sorprendido. También me ha sorprendido un poco un par de jugadores más del este. Del frontcourt, que no lo he dicho, Franz Wagner, que a mí me está gustando bastante. Los jugadores le han rankeado, si esa palabra existe, le han rankeado muy bajo, el 11 solo. En cambio, los medios de comunicación y los fans le han puesto quinto y séptimo, respectivamente. Y luego otro jugador que ni siquiera aparece en el top 10 de los guards del este es Tyrese Haliburton, de Indiana, que eso no aparece en el ranking total. O sea, me parece curioso que haya 10 guards por encima de él. Por ejemplo, Jordan Poole aparece por encima de él y me parece algo sorprendente. Bueno, una vez dicho los titulares, ahora voy a empezar a hablar ya de los suplentes o de qué jugadores para mí deberían ser los suplentes. Para elegir los suplentes también la NBA pone restricciones. Tienen que ser 2 guards, 3 jugadores de frontcourt y 2 wildcards. Estos jugadores son votados por entrenadores. Es decir, los titulares son votados por los fans, jugadores y medios. Y los suplentes que a lo mejor son titulares por el nuevo formato, que habrá 3 equipos,
pues son elegidos por los entrenadores, son votados por los entrenadores. Yo siempre lo digo, pero creo que las posiciones, lo de guard, frontcourt, al menos ya no hay center, que antes había pivot, entonces incluso delimitada más quién podría entrar. Creo que las posiciones a mí me parece un poco injusto, porque puede favorecer a ciertos jugadores o perjudicar a otros, porque a lo mejor por posición no entran. Aunque es verdad que con el wildcard esto lo ayuda un poco, pero es que yo creo que ya se debería de hablar de estas posiciones. Lo que creo es que sí existen posiciones en la NBA y en el baloncesto actual, pero que no son guards, no son base, escolta, alero, a la pivot y pivot, o no son guards y frontcourt. Bueno, por ejemplo, un caso claro es el de Jalen Williams de Oklahoma, que le ponen en el frontcourt, cuando para mí juega como base escolta, la verdad, al lado de Shea. Base escolta que, repito, que ya no es una forma... Bueno, es que me parece que está mal puesto Jalen Williams, incluso para mí es un guard clarísimamente, pero lo que quiero decir es que voy más allá. Creo que no tiene que haber estas posiciones. Para mí hay nuevas posiciones en el baloncesto. Estoy pensando incluso en hacer un podcast sobre esto, sobre cuáles son las nuevas posiciones. Por ejemplo, ahora yo hablaría, por ejemplo, de primer generador, segundo generador con balón, 3&D, jugador que tira triples y defiende, o el base que es pivot, ¿no? Podría ser un estilo Jokic, o el small ball 5, el pivot de small ball. O, bueno, hay diferentes conceptos en el baloncesto actual que la NBA no ha sido capaz de actualizarse en el modelo de posiciones. Y me parece interesante hablar de este tema de cómo evoluciona el baloncesto de rápido. Y de eso, cómo evoluciona, bueno, que ya los jugadores hacen de todo, pero los jugadores no hacen de todo, sino que tienen roles diferentes. Y ahora el base puede ser el pivot, y el pivot puede ser el base, y el defensor puede ser, bueno, ahora hay de todo. Para escoger a los suplentes del All-Star, yo me he basado bastante, como siempre hago, en la estadística avanzada. Aunque quiero hacer un comentario sobre la estadística avanzada. Creo que no todo hay que basarlo en la estadística avanzada. Lo que creo que viene bien es como una ayuda para cuando no puedes ver todos los partidos, porque es imposible ver todos los partidos de NBA. Entonces la estadística avanzada te da esa ayuda que refleja o se asemeja lo más posible a la realidad. Pero no es la realidad, 100%. Aunque sí es verdad que si miramos históricamente, cuando a lo mejor no había estadística avanzada, estos KPIs, estas métricas, al final sí que salen lo más altos posible, históricamente, para jugadores que hicieron campañas o temporadas espectaculares. Me refiero, por ejemplo, a las mejores temporadas de Michael Jordan, al final tienen una estadística avanzada también de las más altas de la historia. Aunque en ese año o en esa época no se hacía estadística avanzada. Es decir, mirando hacia atrás, lo que hace un poco la estadística avanzada es ajustarse a cómo se mide el baloncesto en sí. Por tanto, sí que se asemeja mucho a la realidad, aunque no lo es 100%. Espero que esto haya quedado claro. Por ejemplo, en el PER, que es un poco como la valoración tal, pues los PERs más altos por temporada han sido temporadas de LeBron y de Michael Jordan. Ahora Jokic ha hecho unas temporadas muy buenas, la de Giannis también. A eso me refiero. O el Box Plus Minus. También igual, las mejores temporadas de la historia son las mejores temporadas de jugadores históricos. Generalmente los MVPs suelen ser los que tienen mejores estadísticas avanzadas de ese año. Incluso aunque en esa época no se hiciesen estadísticas avanzadas. Esto quiere decir que la estadística avanzada sí se asemeja a la realidad. Pero repito, no es siempre todo el 100%. Bueno, empiezo ya con los suplentes del oeste. Voy a decirlos del tirón y luego comento quiénes no entran y por qué motivo. Entonces, en el backcourt, como guard, aparte de suplentes, aparte de Curry y de Shea, yo tengo a Luka Doncic, como ya he dicho, que para mí debe ser titular, que está promediando 28 puntos, 8 rebotes y 8 asistencias. Y acompañado de Luka Doncic tengo a su compañero de equipo, Kyrie Irving, que está promediando 24 puntos, 5 asistencias y 5 rebotes. Sigo con el frontcourt, luego comento los que no entran. Y en el frontcourt,
acompañando a LeBron, Durant y Jokic, yo tengo obviamente a Anthony Davis, que para mí creo que debería ser titular. Anthony Davis, que está promediando 26 puntos, 12 rebotes, 4 asistencias. Junto a él tengo a Víctor Wembanyama, que está promediando 25, 11 rebotes, 4 asistencias. Y Jalen Williams, de Oklahoma City Thunder, que es el mejor equipo actual de la NBA, compañero de Shea, y que está promediando, Jalen Williams está promediando 21 puntos, 5 asistencias y 6 rebotes. Vale, y ahora me quedan 2 puestos de wildcard. Y en estos 2 puestos en uno tengo a Domantas Sabonis, el pívot de los Kings, con promedios de 21 puntos, 14 rebotes, 6 asistencias. Y en último puesto yo tengo a Alperen Sengun, el turco de Houston Rockets segundo del oeste ahora mismo, que está promediando 19 puntos, 5 asistencias, 10 rebotes. ¿Quién se me queda fuera? Anthony Edwards, de Minnesota, que está promediando 26 puntos, 6 rebotes, 4 asistencias. Y por ejemplo, otro jugador que yo pensaba que iba a estar o que podría entrar es Ja Morant, de Memphis, que están terceros del oeste, pero que no está haciendo una temporada tan espectacular y está promediando 21 puntos, 8 asistencias y 4 rebotes, y tampoco entra. ¿Qué pasa aquí o por qué he llegado a esta conclusión? Bueno, yo he creado una tabla de los jugadores, es una tablita con los jugadores que para mí podrían entrar, y los he comparado entre ellos. Me he fijado en 4 estadísticas avanzadas, que es el PER, el Play Efficiency Rating, en el WinShares, que es cuántas victorias ayudan a su equipo a ganar, en el Box Plus Minus, que es cuántos puntos por partido les dan a su equipo. Incluso he mirado también el Value over Replacement Player, es decir, cómo cuando metes a un jugador suplente, cuál es la diferencia entre el titular o entre este jugador y su suplente. Que se supone que si es muy buen jugador tendría que haber mucha diferencia para el equipo. Y mirando estas 4 estadísticas y me he dado cuenta que hay 2 jugadores que destacan por encima del resto, que son Sabonis, que son primeros del resto de... Bueno, he dicho los jugadores que he mirado. He mirado Sabonis, Sengun, Kyrie Irving, Jalen Williams, que son los que entran. Jaren Jackson Jr. de Memphis. Norman Powell de Clippers. Desmond Bane también he mirado. He metido a Kevin Durant, aunque ya ha entrado. James Harden, Devin Booker, Ja Morant, Anthony Edwards, De'Aaron Fox y Rudy Gobert. He comparado todos estos jugadores. Y como digo, Domantas Sabonis es el primero. En las 4 categorías, Sabonis es el primero. Y el segundo en las 4 categorías es Alperen Sengun. Entonces, para mí estos 2 jugadores tienen que entrar, sí o sí. Y luego, los que mejor quedarían en estas categorías también serían Kyrie Irving y Jalen Williams. Es por esta razón que les meto. Ya está. No... Sí que hay una parte subjetiva, ¿no? que planteo si deberían entrar 2 jugadores, pero al final... estoy convencido de que al final tienen que estar estos jugadores. Creo que... Y con Anthony Edwards yo he dudado mucho, pero lo que pasa es que sale muy abajo en su producción. ¿Quiere decir esto que para mí Anthony Edwards es peor jugador, por ejemplo, que Alperen Sengun? No especialmente, o sea, no exactamente. Para mí lo que quiere decir es que en los partidos que se han jugado hasta ahora, Alperen Sengun ha ayudado más a su equipo a ganar que lo ha hecho Anthony Edwards al suyo. Creo que esto es la realidad. ¿Significa que el potencial es mayor? Por ejemplo, potencialmente yo creo que Anthony Edwards es mejor o puede ser mejor jugador, pero por razón de que en su equipo encaja mejor Sengun, o de que el modo de jugar le ayuda más a Sengun, o por otras variables, la realidad es que Sengun ha producido más que Anthony Edwards. Si escogéis un equipo, si hicierais un draft desde cero y tuviese que escoger un jugador, pues seguramente escoja Anthony Edwards, porque potencialmente creo que puede producir más, pero la realidad es que ha producido menos. Esto es un poco lo que yo creo. Y el tema de Ja Morant, que para mí es un jugadorazo, pero es verdad que es que incluso mirando con sus compañeros de equipo, Jaren Jackson y
y Desmond Bain está por debajo en producción con respecto a estos dos. Entonces, bueno, básicamente esto es el porqué. Creo que lo tiene bastante claro. Para mí, encima, Jalen Williams de Oklahoma, otro jugador que está haciendo una temporada magnífica y creo que tiene que entrar porque Oklahoma está siendo una pisonadora y cuando lo ves jugar a Jalen Williams lo ves con una facilidad y eso, aunque sus promedios no sean de 30 puntos, es que lo podría hacer en otro equipo. Solo que en su equipo, como está con 6, pues no tiene tantos tiros, pero por poder puede hacerlo. Y aparte que, repito, he metido el top 4 en estadística avanzada, que son estos 4 que he dicho: Sabonis, Sengun, Irving y Jalen Williams. Y luego he metido a Doncic, como he dicho, para mí tiene que ser titular, a Wembanyama y Anthony Davis. Ya está. Y es más, si doy un poco más de detalle, para mí Durant, siendo sincero, creo que no debería haber entrado, pero bueno, ha entrado como titular. Ok, bueno, voy a repetir entonces cómo quedaría los suplentes. Bueno, cómo quedarían todos, el total de All-Stars del oeste. Tendríamos como guards a Shai Gilgeous-Alexander y Stephen Curry de titulares, como Irving y Doncic, el backcourt de Dallas, de suplentes, y luego, como en el frontcourt, tendríamos a Jokic, LeBron y Durant, y de suplentes a Wemby, Anthony Davis, Jalen Williams, Sengun y Sabonis. Son un tipo bastante grande. Vale, y ahora pasamos al este. Voy a hacerlo igual, voy a decir los jugadores que entran para mí. Y luego ya comento. Titulares del guard tenemos a Donovan Mitchell de Cleveland Cavaliers y Jalen Brunson. ¿Quién tienen que entrar de suplentes para mí? Pues LaMelo Ball, que tendría que haber entrado de titular. LaMelo Ball, que está promediando 29 puntos, 5 rebotes y 8 asistencias. Y de segundo base, para mí tiene que entrar Darius Garland de Cleveland Cavaliers, que está promediando 22 puntos y 7 asistencias. Y es el base o el segundo guard de Cleveland, que es el mejor equipo del este. Frontcourt. Titulares teníamos a Giannis, Tatum y Karl Anthony Towns. Suplentes, para mí, tienen que entrar el alemán Franz Wagner de Orlando Magic, que está promediando 25 puntos, 6 rebotes y 6 asistencias. También tiene que entrar Mobley, el pívot de Cleveland. Otro de Cleveland, sería el tercero de Cleveland, que está promediando Mobley. Mobley está promediando 18 puntos y 9 rebotes. Y defendiendo, que esto no se ve en la estadística clásica, siendo para mí el segundo mejor defensor del NBA, después de Víctor Wembanyama. Su protección de aro es brutal. Y luego el tercero del frontcourt, para mí tiene que ser su compañero Jarrett Allen, también de Cleveland Cavaliers. Estos serían ya 4 jugadores de Cleveland. Estadísticas mucho menos espectaculares. Pero bueno, ahora comento otra cosa. 14 puntos y 10 rebotes, pero también siendo una bestia defensiva. Y ahora me quedan los 2 wildcards del este. Y aquí, para mí, tiene que entrar un jugador que es sorprendente que entre, pero ahora explico por qué. Un jugador de Miami Heat que ha sido suspendido por su equipo, que no está haciendo su mejor temporada. Y estoy hablando de Jimmy Butler. Jimmy Butler, que está promediando 17 puntos, 5 rebotes y 5 asistencias. Y el segundo wildcard, para mí, he dudado muchísimo, tiene que ser Damian Lillard. Damian Lillard, que está promediando 25 puntos, 7 asistencias y 5 rebotes. He dudado muchísimo con Damian Lillard, con Tyrese Haliburton, que está promediando 18 puntos y 9 asistencias. Pero bueno, voy ahora a hablar un poquito del por qué estos jugadores entran y por qué no. Aquí igual, he hecho una tabla, he cogido los jugadores que yo creo que podrían ser debatibles para entrar y he hecho una tablita con la estadística avanzada, digamos, que con los 4 KPIs que me parecen importantes.
Aparte de los jugadores que he mencionado, también he analizado a Tyler Hero, a Pascal Siakam, a Kate Cunningham, Derrick White de Boston, Tyrese Maxey, Trae Young, Jrue Holiday, Bam Adebayo y Jaylen Brown. Bueno, y quiero comentar una cosa que no he dicho, porque hay dos jugadores que también han analizado, pero no entran por el número de partidos que han jugado. Porque mucha gente estará pensando, ¿y este jugador dónde está? Joel Embiid. Joel Embiid, obviamente, es un All-NBA, es un candidato al All-Star, pero al MVP, pero el problema es que ha jugado muy pocos partidos y para mí he decidido cortar por ahí. Creo que lleva como 15 partidos jugados y el resto de jugadores está entre 25 y 40 y tantos. Entonces me parece que está muy lejos y no... Por el número de partidos no merece jugar, por lesiones, ¿eh? Y lo mismo me pasa con Paolo Banchero, que aunque también me parezca un All-Star, pero creo que, bueno, por número de partidos no debe estar en el partido de las estrellas. Solo es por eso. No es por talento ni por nada. Y bueno, del resto de eso, de la tabla que he hecho otra vez, el mejor jugador que me parecía, curiosamente, era Jarrett Allen de Cleveland Cavaliers. Me parecía que en producción, en PER, era el segundo. En Winshares, que es el que más ayuda a su equipo, era el primero. Y sí, en total, ponderando todas estas estadísticas, me parecía como el jugador que tenía que entrar. Luego aparecía Garland también, el segundo. Franz Wagner el tercero. Y Evan Mobley cuarto. Jimmy Butler quinto. Quiero hacer un comentario sobre la relación entre victorias de un equipo y estadística avanzada. Sobre todo, por ejemplo, en el box plus minus, que es básicamente el más menos de un jugador. Cuando un equipo gana un partido es porque ha metido más puntos que el rival. Y lo normal es que si un jugador juega en el equipo que gana, su más menos sea positivo. Y el jugador que juega en el equipo que pierde, su más menos sea negativo. Si un equipo gana muchos partidos, el más menos se va acumulando y cada vez es más positivo. Si un equipo pierde, pues el más menos se va acumulando negativamente y el jugador suele tener un más menos negativo. El box plus minus es un poco esto, refleja esto. Entonces, claro, jugadores de equipos que ganan mucho tienen un box plus minus muy alto. ¿Le quita esto mérito? No, al revés. Esto lo que explica es por qué ganan partidos este equipo. O sea, Jarrett Allen tiene un box plus minus muy alto porque su equipo gana, pero a la vez su equipo gana porque lo hace muy bien. O sea, esto va correlacionado. Entonces, a mí me parece que está muy bien esta estadística, o la estadística avanzada en general, porque sí que refleja... Bueno, da peso a la victoria y da peso a lo que aporta ese jugador para que el equipo tenga victorias. También hay casos excepcionales de equipos que no ganan tanto, pero que un jugador tiene un más menos muy bueno. Esto significa que el jugador, que cuando está en cancha va de maravilla y cuando está sentado el equipo va de pena. Esto suele pasar con Jokic. Pero bueno, como he dicho, en este caso, Cleveland, los 4 titulares de Cleveland tienen que estar y tienen una estadística avanzada que lo demuestra altísima. Luego me aparecía Jimmy Butler, que también digo es que no lo puedo dejar fuera, porque no puedo compararle. Es que no tenía que entrar, porque estaba bastante por delante de otros jugadores. Y luego el debate está entre Lillard y Haliburton, que tienen una estadística muy parecida. Al final me he decantado por Lillard. Bueno, también es verdad que Haliburton no está haciendo su mejor temporada, jugó mejor el año pasado. Y ahora mismo, bueno, está ahí. Cualquiera de los dos, sinceramente, entre Lillard o Haliburton me parece justo que entre cualquiera de esos dos. ¿Qué otro jugador? De Miami, el siguiente por opciones podría ser Hero, pero la verdad es que también a mí me parece que Butler es mejor jugador que Hero. Entonces aquí no entra ni el debate. Luego tenía, por ejemplo, por ahí a Siakam, pero me parece que Haliburton es mejor que Siakam y juega en Indiana. Kate Cunningham de Detroit, pero ya se empieza a bajar bastante. Entonces, bueno, es que no... Sí, para mí el debate era solo Lillard o Haliburton. El resto estoy bastante convencido que tienen que estar en el All-Star. Hay otros jugadores, por ejemplo, que a mí me gustan mucho y que juegan muy bien, como Tyrese Maxey, que está jugando en Filadelfia y promedia 27 puntos, 6 asistencias, pero igual la producción avanzada no le ayuda. Y lo mismo pasó con Trae Young, que está promediando 21 puntos, 22 puntos, 23 puntos, perdón, y 12 asistencias. Son una brutalidad. Pero bueno, tampoco... Igual, no me parece bastante bajo en su análisis.
Y el último, que me parece curioso el caso, es el de Jaylen Brown, que viene de ser el MVP de las finales de la NBA. Y la verdad es que a nivel estadístico, bueno, Jaylen Brown está promediando 23 puntos, 6 rebotes y 5 asistencias, pero cuando miro otra vez, estoy cansado de repetir la palabra estadística avanzada, pero cuando la miro, de todos los jugadores que he analizado, me parece el que más bajo de todos. Entonces, no, por mucho que quiera y por mucho que quiera premiar a Boston, porque Boston va muy bien, solo entraría, a mi parecer, Tatum. Bueno, entonces, para recapitular, para mí, ¿quién deberían ser los All-Star del Este? Pues debería estar en los guards. El frontcourt, vamos a empezar por el frontcourt. Giannis Antetokounmpo, titular. Jason Tatum, titular. Karl Anthony Towns, titular. Y luego para mí tendrían que entrar Franz Wagner, Mobley y Jarrett Allen. Y después también Jimmy Butler como wildcard. Y luego en los bases, en los guards, tendrían que entrar Donovan Mitchell y Jalen Brunson, que entran de titulares. Y luego Garland y LaMelo Ball. Y por último, Lillard. Para mí esto tenía que ser el equipo del este. Quiero añadir que aquí mucha gente cuando... Bueno, hay dos teorías para elegir a suplentes o para elegir All-Stars. Una es basarse mucho en equipos y premiar. Mucha gente lo usa como un premio para el equipo. Y otra gente lo usa como un premio a la estadística, a cuántos puntos mete un jugador, ¿no? Si un jugador mete más puntos, pues seguramente será mejor y por tanto tiene que estar en el All-Star. Bueno, yo no tiro ni de una ni de otra. Como habéis visto, yo me baso mucho en los datos. No porque no me fíe de mi ojo, sino porque al final no puedo ver tantos partidos. Y la verdad es que yo me convenzo viendo estas cosas. O sea, a mí mi ojo me dice, por ejemplo, que Jokic es el mejor jugador de la NBA. Y luego miro y la estadística avanzada me dice lo mismo. Entonces, por tanto, me fío. Hay jugadores que no he visto tanto. Por ejemplo, un ejemplo es Jimmy Butler. No lo he visto jugar. No lo he visto tantos partidos jugar. Pero como con el resto de jugadores sí que me encaja lo que veo y lo que me dicen los datos, pues con Jimmy Butler me voy a fiar. Porque aunque no en mi ojo no haya estado tanto Jimmy Butler, pues me voy a fiar de que igualmente encaja. O encajaría si lo hubiese visto. Este es un poco lo que pienso. Es verdad que no. Otra cosa que me pasa es que no aparece ningún jugador de un equipo. Es más fácil comparar en el mismo equipo. Y por ejemplo, no aparece ningún jugador en el mismo equipo. O no meto a ningún jugador que para mí no sea el mejor jugador de su equipo. Es lo que quiero decir. Como digo, sí, Lillard me entra, pero me entra antes Giannis. Igual Jimmy Butler me entra y no me entra Hero. Y para mí es mejor Jimmy Butler. Y este es el caso. Otro caso curioso de Cleveland, que Jarrett Allen... Es verdad que Jarrett Allen duda mucho, pero es que, claro, cuando he mirado me parecía el mejor en producción. Y digo, es que no puedo dejarle fuera. No puede ser que... O sea, para mí no parece el tío más talentoso, pero tampoco puedo... O sea, si Jarrett Allen en mi tablita, en mi ranking me hubiese caído más abajo... En mi análisis hubiese quedado más abajo, sí que a lo mejor no lo hubiese metido. Pero es que he quedado primero. Entonces no puedo ser tan... no puedo guiarme para unas cosas sí, para otras no. Entonces, bueno, asumo y creo de verdad que debe ser un gran jugador. Y sí que he visto a Cleveland y creo que hay cosas que se escapan al ojo, que son el trabajo sucio, y Jarrett Allen debe ser un maravilloso trabajador sucio, digamos. Obviamente defensivamente sí que lo es, y en rebote. Y bueno, y por eso entra. No tengo mucho más que comentar, la verdad. No quiero tampoco entrar mucho en detalle, pues, porque puede acabar liándose la cosa. Entonces ya estaría. Ahora voy a hablar un poco, bueno, voy a decir lo último ya, la frase que he dicho al principio, que es la de el trabajo duro supera al talento cuando el talento no trabaja duro, que al parecer le dijo un tal Tim Notke, que era un entrenador de instituto de Estados Unidos, pero que la popularizó Kevin Durant cuando la dijo en una entrevista que dio para alrededor del 2010, cuando estaba ya empezando en Oklahoma City Thunder. Y bueno, la verdad es que viene bien
para recordar o para... Justo al final creo que el All-Star es un premio no solo del talento, pero sino del trabajo. Y estos jugadores seguramente muchos han trabajado mucho para llegar hasta donde están y para ser All-Stars. Y bueno, y esto es el porqué de la frase. Y esto es todo por hoy. Un saludo y hasta luego.